intención de ser un simposio, digamos, que tuviera mayor amplitud y que no se limitara a temas estrictamente fenomenológicos, debido a que es una iniciativa del Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental con sede en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y debido a este motivo, pues no queríamos, digamos, hacer solamente ponencias de Husserl, entonces no hicimos propiamente un simposio de fenomenología, sino más bien un simposio que hablara en general de la vida cotidiana, claro, naturalmente, reflexiones filosóficas sobre la vida cotidiana, pero que tuvieran por base o como base, pues digamos, la vida cotidiana. Naturalmente, allí cabe cualquier tipo de ponencia relacionada con la fenomenología, ya sea trascendental o cualquier otra, las vertientes de la tradición fenomenológica, pero no exclusivamente. Y pues bueno, con esto daríamos comienzo al simposio. Tenemos nuestra primera mesa, la cual va a participar con nosotros nuestro compañero Andrés Cuarán, compañero Uriel Sánchez Castañeda y el compañero Ángel Ortega Lira. Pues bueno, sin mayor demora, me gustaría pues comenzar eh, dando la introducción de nuestro compañero, que tendrá, al que le daré en unos momentos la palabra para que comience con su ponencia. Y pues brevemente nada más haré una rápida presentación del compañero. Que será nuestro compañero Andrés Cuarán, el cual se desempeña como docente de filosofía en los grados escolares de bachillerato en la ciudad de Bogotá desde el año 2012. Es egresado de la Universidad de Nariño en el año 2014, titulado en Filosofía y Letras, elaborando un documento titulado Yaya Urco, Cerro Padre, como proyecto de investigación. Tiene como experiencia laboral docente desde el año 2004 hasta la actualidad. Su trayectoria ha sido enfocada en procesos de enseñanza de la filosofía. Ha desarrollado un proyecto de la filosofía para niños en la institución donde labora actualmente. Dentro de sus estrategias es validar la enseñanza a partir de foros dentro de las escuelas. Estudiante de la maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, colaborador también en proyectos de investigación con estudiantes de último año de bachillerato. Pues sin más, tienes, Andrés, la palabra. Buenos días a todos. Es un honor participar de este Congreso Internacional que genera y valida, digamos, esos procesos de la filosofía para enmarcarnos en el camino real de lo que emerge, el pensarse el mundo, el pensarse la sociedad, como la filosofía involucra todos estos elementos. Entonces, dentro de mi ponencia, enmarco, digamos, esos elementos en los cuales las instituciones educativas generalmente han olvidado los procesos filosóficos y han enmarcado dentro de esa cotidianidad. La filosofía se ha convertido en las instituciones, se ha convertido como un área académica más que no ha trascendido, y la labor de nosotros y como docentes es fecundar que esos procesos filosóficos dentro de las instituciones emerjan para entender la realidad y entender el mismo hombre como actor de su realidad. Entonces, las universidades e instituciones educativas han sido desde su aparición los centros en los que se gestaron todos los movimientos sociales y los lugares en los que se realizaron los grandes avances de la ciencia. El pensamiento para el desarrollo de la sociedad Hemos dejado de escucharte, Andrés. Creo que se apagó tu micrófono, sí. Sí, digamos, se me silenció. Bueno, continúo.
Entonces, les decía que dentro de ese pensamiento para el desarrollo de las sociedades, pues ese es el instrumento, son los instrumentos necesarios para el desarrollo humano que viene desde las instituciones educativas, todas, general, la universidad, los centros académicos. Entonces, la adecuación e implementación de las nuevas exigencias en el modelo económico hace necesaria la reestructuración de estos entes interestatales, jugando en el caso colombiano, hablo por mi país, un papel fundamental en la educación y preparación de recursos humanos laborales. Es decir, convertir y fundamentar y establecer elementos que vayan más de resultados, más allá de resultados y conviertan la educación en elementos propicios en generar conceptos humanos, humanísticos, que sean consecuentes con los retos y que involucren los nuevos, que involucren las nuevas realidades y las nuevas necesidades y las nuevas sociedades como la que estamos viviendo. Nos encontramos con modelos educativos que alejan a los estudiantes del humano y de los contrastes críticos para determinar una sociedad enfocada en la solidaridad. Se exigen estándares en los que los estudiantes no proclaman soluciones a los nuevos retos, sino un caos, pérdida de identidad y de la misma cultura y del no entendimiento de la realidad. En el presente determino, digamos, que es importante enfocar la filosofía en todos los ámbitos de la educación, no solamente como área académica, sino más bien como partícipe con las demás áreas que involucran un estudio de la vida, para la vida, en donde las instituciones como centros se formulen cambios en la educación que eduquen al hombre para la vida, para su porvenir, y no un ser orientado a la producción alejándolo del pensamiento crítico. Se necesita una educación para la vida que orienten a los estudiantes a nuevos retos en el mundo, a encontrar elementos que le permitan entender, por ejemplo, estas realidades que estamos viviendo dentro de la pandemia. Una educación de calidad que garantice a todas las personas, independiente de sus características individuales y procedencia, puedan desarrollar competencias y valores necesarios para el posterior desempeño social. Vuelvo y repito, para entender la realidad, para entender esta situación en la cual nos estamos viendo afectados todo el mundo. Las clases dentro del área de filosofía están encaminadas en la propuesta, o deben estar encaminadas en la propuesta de vivencias personales y las relaciones con lo laboral, y enfrentar de manera real los nuevos retos sociales. Considero que es muy importante y oportuno que los modelos educativos deben enfocar más en los procesos críticos que formula la filosofía, en todas las áreas. Es necesario que se consoliden todas las áreas y cátedras institucionales, universitarias, en los colegios. Es decir, que involucre toda una interdisciplinariedad del conocimiento. Es el punto de partida para formular nuevas estrategias educativas. Esto hace parte, digamos, de las funcionalidades que le corresponden al Estado y cómo deben involucrarse. Deben involucrarse dentro de estos elementos docentes idóneos frente a las estrategias pedagógicas, curriculares, ¿sí? Es importante la educación de la filosofía tenga unos estándares como toda área del conocimiento. Teniendo en cuenta la observación de hechos, hablo por mi experiencia educativa y pedagógica en el análisis de las teorías y saberes en educación que se plantean como un fortalecimiento de investigación frente a la evolución de la educación y de los nuevos retos que han transformado, demeritan, digamos, el proceso real de la filosofía. Nos encontramos en un mundo globalizado
donde la educación filosófica se ha mantenido aparte de la intervención productiva, convirtiendo y formando a estudiantes con crítica austera y con ideologías, con una enorme falacia. A veces no entendemos muy bien el concepto de crítica, que descubre la incertidumbre en la solución de nuevos retos para la vida, para la identidad y para el hombre, para lo humano. La educación, dentro del proceso filosófico, se ha formulado para la producción, apartando al individuo de sus propios intereses y formulaciones para la consolidación de la sociedad. Y la universidad como alma mater y las instituciones han mostrado un desarrollo. Algunas instituciones han hecho que esa parte vivencial del hombre, del ser humano, del estudiante, desaparezcan bajo otros intereses normativos, netamente curriculares, que transgreden la vida, la realidad del hombre, la realidad del estudiante. Las políticas educativas han evadido la realidad de la educación. ¿Cómo se educa? ¿Para qué se educa? No se plantean estamentos con ideas que les permitan a las instituciones crear individuos para la vida, sino crear individuos, crear estudiantes para la producción económica de los países. Y es en donde queda el ser humano, la idea de ser humano relegado a su vivencia. ¿Desde qué perspectivas se enseña en las instituciones? ¿Qué valor tiene entonces la humanidad si son la orientación social necesaria para el desarrollo integral de la persona? De esta manera, cito a Garcelán. La universidad, en relación con los centros educativos universitarios, relacionados con lo que sucede, por ejemplo, en Colombia, la universidad ha sido siempre una institución productora de cultura ligada al poder, y en las sociedades capitalistas, una institución de reproducción social de ese tipo de sistema. En las universidades, también relaciona con las instituciones, de masas del último siglo, junto a los contenidos propiamente técnicos y metodológicos, se transmitían y se siguen transmitiendo un conjunto de procederes y disciplinas que caracterizan a las capas cultas de la sociedad. Cierro comillas. Es importante reconocer que las mejores revoluciones educativas, como todos las conocemos, se formulan en tiempos donde la educación se establecía desde lo humano. La excelencia académica se consolida con la propuesta de un saber para la vida, que establecida la plausible eficacia del aprendizaje hacia la colectividad. La modernización está construyendo saberes que se limitan a estrategias empresariales, y la elocuencia e industrialización de la vida y sobre todo el conocimiento, un conocimiento productivo. Esto observamos en la elección de nuestros estudiantes cuando fundamentan su propósito en su profesión. ¿Qué van a elegir para su desarrollo profesional? Se están estandarizando en la educación tecnológica, material, totalmente deshumanizada. Los procesos educativos son limitados, la determinación globalizante. Lo humano, la vida, el sentido de vida, el proceder de la vida como tal, el encontrarse como tal del ser humano se pierde. Fundamentar estándares que se construyan desde la filosofía para la vida, para los estudiantes, se consolidan dentro de las carreras que se mantienen dentro del capitalismo. O sea, limitados al fortalecimiento y al entendimiento de su existencia. Vuelvo y repito, para su vida. Los estándares educativos deben modificarse para que existan criterios que fortalezcan los saberes para un determinado fin, que es la humanización,
el entendimiento a través del conocimiento. Es cierto que cada una de las disciplinas constituye un método que estipula la congregación del conocimiento, pero es la realidad del hombre donde se plasma, y si verdaderamente son claros los procesos universitarios, institucionales, académicos, deberían establecer un fundamento para la vida. Entonces, es fundamental que se unifiquen criterios humanizadores dentro de cada una de las disciplinas que los individuos optamos, como la resolución en las problemáticas. La problemática sustancial de materia debe convertirse en el flujo vital y colectivo de saberes constituidos desde la filosofía como alma mater. Y de ahí la creación de mecanismos que permitan fortalecer los procesos pedagógicos que deben ir de la mano con todos los procesos de conocimiento. La crisis continúa y continuará si se mantienen los elementos materialistas, es decir, forjándonos o forjándose al estudiante o forjándose en elementos meramente que no conllevan al comprender su existencia. Vemos como no hay un apoyo real de los administradores de la educación en las instituciones. La filosofía no presenta para ellos mayor interés. No hay apoyo a proyectos educativos que tienen que ver con el orden filosófico. El área de filosofía no es atendida como debe entenderse, o no se establece como algo que va más allá de lo educativo. Y más está en la actual situación la salubridad que enmarca y que desde la filosofía nos debe dar caminos para entender. Sistema educativo y todos los procesos están ligados a ese sentir meramente existencial que no trasciende. El saber se está perdiendo en los mecanismos educativos de las instituciones, en las universidades, y eso demuestra la privatización del saber. Decía Sousa, la pérdida de prioridad de la universidad pública en las políticas del Estado fue ante todo el resultado de la pérdida general de las políticas sociales, educación, salud, seguridad. La universidad del siglo XXI debe fortalecer esos procedentes para que en las instituciones se fortalezcan y prevalezca el ideal de la vida, de entender la vida, de entender realidades, de entender que somos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, por tu ponencia y por tu reflexión. Y bueno, y aunque aquí pues no hay aplausos porque son virtuales, pero bueno, tienes recibidos los aplausos, aunque como digo aquí pues con la distancia y no estemos en persona, no se puede. Y bueno, yo comparto mucho de las apreciaciones que ha dicho el compañero Andrés, que no sé si se valga que el moderador muestre apreciaciones personales. No, ya he roto una regla de moderación. Pero más allá de eso, sí, yo estoy de acuerdo con muchas cosas. Creo que Andrés ha hecho cosas importantes, como el hecho de que la filosofía no se debe de quedar simplemente en un marco meramente educativo. Pero bueno, he hecho cosas muy importantes, sin mayor debido a que pues tuvimos también un retraso en nuestra mesa. Pues voy a dar presentación a nuestro próximo ponente, que pues bueno, haré su breve presentación. Y bueno, y sin más, nos acompaña nuestro compañero Uriel Sánchez Castañeda, el cual es compañero nuestro ya de algún tiempo para acá en el Seminario de Estudios de Fenomenología Trascendental, es miembro activo, y también Uriel que estudió filosofía, también tiene intereses en la filosofía antigua, en particular en Aristóteles. Nos está acompañando hoy Uriel
con la ponencia que lleva por título Fenomenología del sentido común, indagación sobre nuestra forma de validar la realidad. Y pues bueno, sin más, Uriel, tienes la palabra. Sí, hola, muy buenos días a todos. Bueno, sí, frente a la presentación, desde hace tiempo me ha interesado el tema de la conciencia y como dice Eugenio, lo bajé por ahí del 2015, me interesó bastante los temas clásicos y me volví un aficionado de Aristóteles. Frente a esta afición, me invitaron al seminario de estudios fenomenológicos y en el seminario de estudios fenomenológicos vi una analogía, una diferencia bastante entre una percepción que tenía de Aristóteles y en torno a la fenomenología. Así que, bueno, en torno a la fenomenología he ido avanzando con base en Aristóteles, ¿no? Bueno, mi tema es sobre el sentido común y es buscar el fenómeno del sentido común, ¿no? Cómo se articula el sentido común. Para esto, primero, sería bueno preguntarnos qué es el sentido común, ¿no? En una indagación rápida, podemos decir que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es si el sentido común es algo universal? Si es lo mismo aquí y en China, si siempre el sentido común vemos que el río está inundado, no meterse a nadar, no sé, no te, y en fin, ¿no? Por sentido común no matamos, ¿no? ¿De dónde viene, no? Todo este sentido común. Bueno, lo voy a dividir en dos apreciaciones. Una, dentro de una crítica que aparece con Husserl en torno al ego cogito, que lo vamos a plantear como una duda a la conciencia, ¿no? No una negación de la conciencia, sino como una duda sobre la conciencia, de donde vamos a extraer el fenómeno de la experiencia, o vamos a hablar por lo menos de ello. En un segundo momento vamos a tratar de hablar sobre la realidad que afecta a este cogito. Y vamos a hablar entonces un poco de Aristóteles y de la forma de apreciar la verdad, ¿no? O la universalidad en torno al objeto. Bueno, en un primer paso decimos que dudamos de la conciencia, pero no la negamos, porque es evidente que damos por certero que hay algo que nos dice que conocemos, ¿no? Nadie se atreve a dudar del mundo, ¿no? ¿Quiénes son esos locos que se detienen a preguntarse, ¿no? Sobre si las cosas existen o no, ¿no? Son una forma de perder el tiempo, quizás, ¿no? En congresos o así. Bueno, perdón. Frente a la idea de la conciencia, decimos que aparece con el padre de la modernidad, con Descartes, ¿no? Con el ego cogito. ¿Por qué aparece con Descartes la idea de la conciencia? Porque frente a la idea con esta idea de la conciencia se aparece que dudamos de todo, ¿no? Menos del pensamiento mismo. Dudamos de las cosas que estamos conociendo, ¿no? Menos del pensamiento que estamos teniendo sobre ello. Y entonces estamos ahí centrando ahora la atención sobre el conocimiento que viene del hombre, ¿no? ¿Cómo conoce? ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué es eso que conoce? ¿No? Y eso que conoce se plantea como, bueno, se posiciona después como la idea de la conciencia, ¿no? Por aquí llega a haber unos debates y unas confusiones, ¿no? Husserl incluso le avienta también, y es una buena crítica hasta cierto punto si se quiere trabajar desde la idea trascendental, a los ingleses, ¿no? Principalmente frente a Locke por la comprensión de la idea. Pero bueno, ahorita llegamos a ese punto. Cuando se ve el ego cogito, lo que se ve es exactamente el fenómeno de la conciencia, porque, por ejemplo, Husserl se da cuenta de que lo que se está emitiendo es un juicio con vistas al mundo en el que habita, ¿no? Piensa, y una vez que está pensando, ya está presuponiendo una existencia sobre la cual está postulando la existencia.
Y entonces lo que aparece ahí es el fenómeno de existencia. Frente a este fenómeno de existencia, el hombre se da cuenta de que lo que está haciendo es, a ver, o más bien se da cuenta de este fenómeno que precede al ser. Y frente a esto, a ver, perdón, a ver, tranquilo. Este fenómeno de existencia es lo que aparece como la conciencia trascendental del ego cogito. Y es lo que se puede considerar como esta idea del idealismo trascendental. Ahora bien, hasta aquí podríamos incluso caer en una aberración y decir que que la verdad depende incluso de nuestra percepción o de cómo enunciamos la percepción, ¿no? Decir que depende del lenguaje, ¿no? Que si yo me cambio el nombre ahorita y decido llamarme de otra forma, podría evitar esa esencia. Pero aquí está exactamente el error frente a la idea de los ingleses. Porque, bueno, regresando un poco a cómo se encuentra la verdad, vayamos a la tradición filosófica. Si bien la ciencia, diría Aristóteles, lo que busca es definir axiomas, la filosofía es lo que indaga, es indagar en torno a los objetos. Y en torno a los objetos buscar los principios de ellos. Las esencias, les dice Aristóteles. ¿Pero por qué hace esto? Bueno, cuando hace esto, lo hace siguiendo a sus maestros. Pensemos primero en Sócrates. Sócrates, cuando se accedía a la verdad, bueno, según la tradición, como vemos, la forma de representar la verdad, se suele decir, comienza con la idea del mito y todo esto. No como, bueno, cuando llega Sócrates, lo que hace es que mediante el método dialéctico pone frente al diálogo del otro la búsqueda del objeto, ¿no? Tócalos. Podemos observar en los primeros textos preplatónicos esta búsqueda de la verdad, ¿no? Siempre en la indagación de la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es eso que estamos buscando? Y es mediante el diálogo conforme se va revelando. Cuando llega Platón, lo que hace frente a la verdad, hace algo muy curioso, porque mientras Sócrates lo mantiene entre una relación de ellos, donde podría incluso la subjetividad y la apreciación de algo como lo bello, lo bueno o lo agradable, ¿no? De jervisar, ¿no? Frente al otro o no llegar a un acuerdo, Platón hace algo muy curioso, objetiviza la verdad. ¿Cómo la objetiviza? Pues crea un lugar, crea un mundo donde pone la objetividad de la verdad y el mundo se convierte únicamente un reflejo de esa verdad. Bueno, llega Aristóteles y le dice, hey, cálmate, ¿no? Le dice, bájale, ¿no? Ponte aquí en la tierra, dice. ¿Dónde está esa realidad, no? En realidad, estas realidades de las que dices que no cambian, al parecer siempre cambian, ¿no? Y no, hay esas ideas que, pues, a veces parece que son producciones de este mismo, ¿no? De este mismo individuo. Entonces, la dialéctica o la búsqueda de la verdad es gracioso cuando Aristóteles dice, somos amigos de nuestros amigos, pero somos más amigos de la verdad. Y lo hace curiosamente criticando esta idea o criticando a las ideas más bien. Pero sin embargo las agarra. Critica las ideas, pero exactamente por esa objetividad y ese mundo que no tiene en dónde resolverse. Pero lo baja y se lo da al hombre. Mantiene la idea, bueno, la idea la agarra y se la da al hombre como esencia propia del hombre. Es la parte divina del hombre. Pero no solo por el logo, sino por la misma actividad que tiene el hombre frente al mundo. Digamos, se encarna en la idea de la forma. Cuando se encarga en la idea de la forma, lo que hace es precisamente eso, se convierte en potencia y en acción. Entonces, esta idea la idea pasa a convertirse en el hombre en actividad en el mundo, ¿no? Es que bueno, en el ámbito de la virtud o en el mundo de la ética se convierte como su mismo telos, pero no en el telos porque determine las cosas por sí mismas, ¿no? No porque en el lenguaje o al cambiarme yo el nombre ya habite el nombre, ¿no? Sino porque al
bueno, a ver, sino porque el hombre lo que hace con el lenguaje es mediar precisamente estas relaciones con las cuales se enfrenta al mundo, o construye el mundo y al mismo tiempo lo habita. Y en esta mediación lo que hace es tomar un orden y darle medida, ¿no? Utiliza el lenguaje como una herramienta, ¿no? Porque si bien el espíritu del lenguaje griego está dado por una organización, tiene sus así las leyes propias de una enunciación. Y estas leyes aparecen en una mediación por la cual se representan. Y es curioso porque por eso mismo el griego, cuando está buscando aquí la verdad, como vemos, con Aristóteles se pone en el objeto. Porque el hombre, al pasar la idea y ponerse en acto, se convierte en los actos que desempeña el hombre. La verdad entonces se convierte en el acto del hombre, sus fines, sus desarrollos, sus producciones, ¿no? El hombre tiene una idea en la cabeza, el fuego, ve que cocina y entonces se convierte en algo común en el hombre, se convierte en la cocina y se convierte en el nuevo habitar del hombre. Ese nuevo habitar del hombre se descompone y otra vez, ¿no? Se vuelve a convertir en potencia, es la energía, la energía impulsora del hombre que en esta dinamis de ejercicio de ejercicio, entre el acto y la potencia, va produciendo el mismo mundo en el que va habitando y lo va desarrollando, ¿no? Como con esta misma ciencia o las ciencias que tiene al alcance. La tecnología, ¿no? Hoy en día también las computadoras y demás. Y el lenguaje es una de esas ciencias. Ajá. No es la realidad en sí, como pensaríamos, bueno, hasta cierto punto con Platón, que no es una realidad, es una metáfora, ¿no? Perdón, un paradigma. Pero, bueno, se me fue esa idea. El lenguaje es únicamente, se articula como una ciencia que le sirve al hombre para explicar el mundo, ¿no? Para habitar el mundo. Y entonces lo que hace el hombre es comunicarse a través del lenguaje. Y de este comunicarse a través de esta enunciación, lo que hace es desempeñar o expresar la potencia mediante el acto. Y la mejor forma de llegar a ello, pensando en la ética, dice, es la eudaimonía. La eudaimonía lo pone acá como eso, el fin del hombre, ¿no? Y es el fin que está buscando. Es curioso, porque la eudaimonía viene apareciendo como el fenómeno de existencia en el mundo griego. ¿Por qué como el fenómeno de existencia? Porque en el fenómeno de existencia en el mundo griego, la verdad se habita mediante el objeto, mediante el otro. Y mediante esta representación del otro también es mediante la finalidad de los actos mismos frente al otro, ¿no? Mientras que en la modernidad, el fenómeno de experiencia se habita al darse cuenta uno de esta representación, ¿no? O más bien de esta idea, del descubrimiento de este yo, este individuo que es independiente al hombre, al mundo exterior. Uh-huh. Bueno, regresando con bueno, de aquí, esta eudaimonía, que hasta cierto punto aparecería como este fenómeno de experiencia en el mundo griego, es gracioso porque también tiene una especie de introspección, ¿no? Que busca la idea o busca percibir la idea de sí y mediante la fronesis y la medida, ¿no? Que eso hasta cierto punto es ese ergo cogito con el cual se está pensando con intencionalidad en la existencia, que en Aristóteles aparecería hasta como boulesis, ¿no? Como ese deseo intencionado, ¿no? Es un deseo frente a la intención de la vida. Y esa intención es la eudaimonía. El concepto de felicidad a mí me parece algo también incluso moderno, una herencia misma
de estos, fenómenos se han puesto como signos psíquicos en la historia del hombre y que hemos heredado. La felicidad es una herencia, pero que se ha transformado y se ha habitado, ya no desde la perspectiva de la eudaimonía como un don divino dentro del entramado de existencia griega, sino como un entramado de una herencia de la modernidad. ¿Por qué? Porque ya no es la eudaimonía que se presenta con la visión frente al otro y con función frente a la comunidad y la democracia, ¿no? O bueno, este aspecto por lo menos que une el entramado griego, ¿no? Mediante el diálogo, sino que es el ejercicio ahora de esta individualidad que se postula exactamente sobre una bólisis, pero ya no una bólisis que está representada frente a esta existencia conjunta, sino a una bólisis que está pensándose frente a un ideal de un yo que está buscando el progreso, articularse constantemente. Y entonces la felicidad se convierte como en un objeto inalcanzable, en un ideal que está reconstruyendo al hombre constantemente frente a la perspectiva de la existencia o el fenómeno de la existencia moderna. Bueno, ahora, por ejemplo, frente a esta idea de la felicidad, quería poner la idea del sensus communis, pensando que me parece una forma más fácil de abordar la crítica regularmente es a los ingleses por esta perspectiva. Por ejemplo, cuando Locke agarra la idea de la conciencia, la agarra y la convierte en la primera descripción que hace de la conciencia, de qué es la conciencia, es un aparato crítico, ¿no? Es una forma de criticar la realidad. Pero aparece aparece con Locke justamente para justificar un juicio en el mundo en el que está habitando, y es exactamente ahora sí que está intentando justificar el derecho natural. Y para eso la conciencia que está postulando Locke nace precisamente desde un psicologismo que dice mi conciencia es esta, ¿no? Por eso pues, postula incluso la idea de la tolerancia, ¿no? Como bueno, se me fue esa. Bueno, sí. Bueno, sí, el alumno de Locke frente a esto le dice, no, con todo, a ver, muy bien, se me fue la perspectiva de la tolerancia. Bueno, cuando se pelea con su alumno es el conde de Shaftesbury, y el conde de Shaftesbury cuando habla sobre el humor, dice, es que el humor también es una cosa educada, es una forma de habitar la realidad, porque al final somos emoción. Y es precisamente esta perspectiva, porque cuando habitamos esa experiencia, ese fenómeno, ese fenómeno, bueno, a ver, perdón. Somos sensación y estamos sintiendo el mundo. Este mundo que estamos sintiendo es el mundo que nos está atravesando. Pero cuando estamos habitando el mundo, estamos habitando precisamente estas ideas que se vuelven potencialidades en el hombre. Y como tal, crean relaciones afectivas. Relaciones afectivas sobre las cuales miramos el mundo desde esta medida con la cual aprendemos a atravesarlo. Esta medida
como decíamos con Aristóteles, se describe en ese etos, ¿no? En ese carácter que media el humor. Nos enseña cómo, no es que veamos la verdad como tal en el mundo, ¿no? A través del humor, pero el humor nos sirve para darle una apreciación de sentido frente a esa idea. Y estas apreciaciones son lazos afectivos que son como una extensión del yo, ¿no? Dice Aristóteles, dice, regularmente uno ama más las cosas que uno hace o que uno da, porque son como esa extensión de nosotros, ¿no? Que las que uno recibe, ¿no? Nos acordamos más de esas porque está puesto ahí el acto, ¿no? Y en ese acto lleva un sentimiento, y ese sentimiento lleva una reproducción de ese movimiento y de esa idea que se está intentando dar a entender, ¿no? Ahora, el humor media frente al objeto en este aspecto, pero el humor precisamente como este lazo afectivo, ¿no? En este lazo de emociones entre los individuos, ¿no? Por eso, digamos, en el griego, ese es el lazo frente a la eudaimonía, ¿no? Ese lazo frente al ser político, ¿no? Somos hombres políticos animales políticos por naturaleza. Y esa política es exactamente ese lazo emocional que lo ata al otro, ¿no? A esa identidad griega, ¿no? Eso que lo hace ser griego, ¿no? Dicen que por eso hay el rumor que dicen que murió. No creo que haya sido así, pero dicen que murió de tristeza cuando lo corrieron de Grecia, ¿no? Incluso quizá es exacta, pero el rumor nace o está implícito, creo que también por esa idea, ¿no? No podía formar parte realmente del ámbito griego, Aristóteles, y entonces al irse, pues pierde pues su humor cambia, ¿no? Bueno, este lazo del humor, frente ahora a la dialéctica que se establece también, uh, establece, digamos, en este mundo ahora, ya para ir concluyendo, frente a este mundo moderno, este fenómeno del sentido común, o este fenómeno con el que aparecería el sentido común, se nos puede aparecer exactamente como esa crítica, ¿no? Si el sentido común depende exactamente de estas ideas que parten de estos psicologismos puestos, o de en este fenómeno de la existencia, ¿no? Que piensan un entramado, y frente a ese habita el mundo, no estamos pensando en ese yo trascendental, ¿no? Sino en ese ejo cogito, de donde nacen estas representaciones. Parece que es una forma de representarla desde el yo, ¿no? En el sentido común, desde estos yos que se van posicionando con esta misma idea de la voluntad, ¿no? De un yo objetivizado que busca presentarse en el mundo, ¿no? Como un hombre pensante, como un ser de existencia, ¿no? Frente a un sentido común que, visto por ejemplo frente al griego, se puede articular frente al objeto, ¿no? Viendo el otro mismo como ese objeto en donde, bueno, o más bien viendo al otro en el diálogo donde se construye ese objeto, ¿no? El sentido común, ¿no? Oro. Esto me parece que abre incluso la posibilidad, por ejemplo, frente a ver cómo se mira la verdad, por ejemplo, frente a los pueblos indígenas, pueblos originarios, como hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que se alcanza a ver, ¿no? Desde dónde se entra en esta perspectiva, ¿no?
desde dónde nace la realidad, ¿no? Porque no es en relación al objeto, ¿no? Parece que no es en eso, ¿no? Y no es en relación al yo, es como en relación del ser, pero o más bien la naturaleza como el objeto, ¿no? Y el hombre relacionándose con su entorno, ¿no? Digo, el sentido de la conciencia sigue estando presente, ¿no? Pero la idea es exactamente ese cómo se habita, ¿no? Y el sentido común es curioso porque se abre precisamente a ese cómo se siente el mundo, ¿no? Cómo es el sentir común de ese entramado de el fenómeno de la experiencia de esa comunidad o de ese grupo político. Ajá. Y para participar de él, pues se tiene que formar parte de ese sensus comunes, ¿no? El amor, ¿no? El miedo, ¿no? La forma en la que se habita el miedo en una comunidad es parte de un sentido común, ¿no? Uno anda en una comunidad donde se oyen truenos y es una zona de balaceras y desde sentido común agacharse, ¿no? Lo oye uno en otro lado, no está acostumbrado a eso y pasa, ¿no? Está agrupado a esa sensación. Ahora, el mismo conde de Salisbury dice que hay que tener cuidado con estos entusiasmos que son descontrolados, que no forman parte también como de esa ciencia que es parte de este sentido común, que se han organizado y ordenado, porque se pueden extender como virus, ¿no? Por ejemplo, en las marchas alguien grita y con pasión y uno siente ese entusiasmo y le da a uno ganas por gritar, ¿no? Y puede en esos entusiasmos distorsionar la realidad, ¿no? Él los expone como una especie de virus, ¿no? Dice, puede pasar. Un ejemplo se me ocurre como La Llorona, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? A secas, ¿no? Alguien escucha ruidos, escucha el sonido, crea una leyenda, cuenta la leyenda, alguien repite la leyenda y escucha La Llorona, ¿no? Dice, oh, fue La Llorona, ¿no? Pero en torno a una sensación, algo que viene interno, algo que alguien está escuchando, está sintiendo, y entonces ese sentimiento se hereda, ¿no? Con la misma herencia de toda esta ciencia del lenguaje con el que hemos aprendido a comunicar esta interioridad, ¿no? Frente a la verdad del objeto, del mundo, de la realidad. Ya me faltaba una cosa en torno a eso. El sentido común. Sí, no. Ah, sí, sobre los virus, dice que hay que tener cuidado. Y bueno, frente a esto que puede ser una distorsión de la realidad, hay que tener cuidado porque estos mismos entusiasmos, no estas mismas formas de habitar la realidad, distorsionan la realidad, pero no tanto en el ámbito, como diría Locke, ¿no? No es como que tuviéramos una tabula rasa y ya porque le dices a alguien cada ratito, Batman va a terminar siendo Batman, ¿no? No es esa especie de pensamiento en el que se instaura en el individuo, ¿no? Sino es la sensación, no es como un virus. Porque estas representaciones, digamos, de un mismo entusiasmo es lo que podría caer en una especie de individualismo o de, ¿cómo le dice? Podrías caer en la singularidad de las mismas percepciones y habitar esa fantasía, ¿no? Esa fantasía de ese sentimiento, y frente a esa fantasía no vas a crear una realidad de la nada, ¿no? No se crea una realidad, porque estás habitando una corporalidad espiritual de la que formas parte. Esa corporalidad que es
este entramado político, este entramado social en el que estás inmerso. Pero, y tiene leyes, ¿no? Tiene determinadas leyes con las cuales se comporta. Pero frente a esto, lo que se termina haciendo es crear como una especie de fantasía en la cual se habita, ¿no? Y lo expresa Marx, ¿no? Dice, son fantasías que termina habitando el hombre, ¿no? El sentido común, por eso se habita desde este mismo lenguaje como herramienta, pero para comunicar la verdad con la cual habitamos este mundo. Bueno, me parece que es todo que tenía que decir al respecto. ¿Siguen ahí? Sí, aquí estamos. Sí. Eh, pues bueno, esa es mi exposición. No sé, ¿qué sigue? Ok, veo 2 manos levantadas. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Uriel, por tu presentación. Sí, Sí has gracias. terminado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues gracias, Uriel, por tu presentación que nos has dado. Ha sido un poco extensa. Y bueno, sin más, voy a introducir al próximo compañero que estará con nosotros, que es el compañero Ángel. Este, sí, es nuestro compañero Ángel Ortega Lira, el cual básicamente también ha colaborado con nosotros en el seminario de, de estudios básicos de fenomenología trascendental. Y bueno, Ángel Lira Ortega es egresado de licenciatura en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, actualmente en proceso de titulación con la tesis Libertad y Necesidad en la Ética Metafísica de Schopenhauer. Actualmente participa en los siguientes seminarios: Seminario Kant y la Filosofía Clásica Alemana, en el Seminario de Historia de la Filosofía, responsable a cargo de la doctora Benítez Borbet, en el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, que fue fundada por la doctora Carmen Rovira Gaspar. Y bueno, trabaja en un proyecto institucional en el PAPIT, que lleva por título Sofística y Pragmatismo, dirigido por la doctora Mónica Gómez Salazar, del que se desprendió el libro Sofística y Pragmatismo. Bueno, pues sin más, nuestro compañero Ángel viene a darnos la ponencia sobre ciencia, que se titula Ciencia y Filosofía en el Contexto Mexicano, del sismo de 2017 a la pandemia de COVID-19. Y bueno, Ángel, tienes la palabra, te escuchamos. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, para empezar quiero agradecer a los organizadores del Congreso, por supuesto al Seminario de Estudios de Fenomenología Trascendental, a todos los colegas y compañeros que lo integran, y bueno, principalmente a Eugenio, que además de moderar esta mesa, nos acompaña cada semana en él. Y bueno, yo preparé una ponencia breve, en la cual la idea general es problematizar un poco esta cuestión de la filosofía, de la relación de la vida con la vida cotidiana, precisamente el título que lleva el simposio que ha organizado el seminario. Me gustaría sobre todo poner en duda la pertinencia de la filosofía, porque creo que la filosofía, si no es en primer lugar autocrítica, pues no es filosofía. Y en ese sentido, pues paso directamente a la lectura de la ponencia para no quitar más tiempo. Muy bien, entonces doy lectura a la ponencia. Dice, introducción.
A excepción del primer individuo o primeros individuos de la historia del mundo, el resto de todos nosotros nacimos en el seno de una sociedad plenamente conformada y establecida. Dentro de esta sociedad, cada uno de nosotros desempeñamos diversos roles familiares, sociales, escolares y laborales, solo por mencionar algunos. En cada uno de estos ámbitos, a medida que interactuamos con los demás, vamos descubriendo aspectos de los otros e incluso de nosotros mismos que hasta antes de relacionarnos desconocíamos por completo. Todo este entramado muestra la complejidad de las relaciones tanto de los individuos como de la sociedad. Sin embargo, a partir del proyecto cartesiano, fundado sobre una base inamovible, una certeza indubitable, el cogito ergo sum, y desde el cual se instaura el dualismo sustancial entre la res cogitans y la res extensa, se erigió y desarrolló todo el pensamiento occidental. Esta forma de pensar tanto la ciencia como la filosofía alcanzó sus límites al intentar dar cuenta a situaciones y problemas que no se dejan reducir a un solo ámbito. Con la emergencia de las ciencias de la complejidad ha surgido una nueva perspectiva para estudiar, investigar y comprender el entorno con el que nos relacionamos. Precisamente esta manera de considerar el mundo tiene frente a sí el desafío de promover, proponer y llevar a la práctica desde una perspectiva que incluya a ambas, tanto a la ciencia como a la filosofía, soluciones nuevas y alternativas a problemas aún no resueltos, problemas por venir que incidan de manera directa en el desarrollo de los individuos y de la sociedad. La pregunta es si la filosofía ha asimilado este tipo de perspectiva. Bueno, y partiendo precisamente de nuestra propia experiencia de la vida cotidiana, continúo previamente con un contexto breve histórico. Ya en 1783, en sus prolegómenos a toda metafísica, así como en 1787, en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, Kant analiza el estatus del conocimiento de la matemática y la física y afirma que ambos había demostrado que las cuestiones metafísicas son planteadas debido a la naturaleza de la propia razón, pero también que tales cuestiones no pueden ser resueltas por sus mismas facultades, porque para responderlas, la razón recurre a principios que sobrepasan el uso empírico de la experiencia. De acuerdo con esto, Kant critica e impone un límite a este uso ilegítimo de la razón, al uso metafísico de la razón. De esta manera, y ya que para él la metafísica no puede fundamentarse desde la experiencia, solo le concede el estatus de una disposición natural y por consiguiente cancela la posibilidad de la metafísica como una ciencia teórica. Actualmente, transcurridos más de 200 años desde esta cancelación kantiana, desde la cancelación kantiana de la metafísica me refiero, mi intención no es dudar o poner a discusión la posibilidad de la filosofía como una ciencia, sino cuestionar y poner a su consideración si la filosofía como ciencia tiene una utilidad real. Es decir, si la filosofía tiene relevancia práctica, yo diría factual, para afrontar situaciones problemáticas específicas y ofrecer soluciones viables y concretas dentro de la vida cotidiana. Estoy seguro que al plantear esta consideración, es natural esperar cierta reticencia en quienes hemos dedicado apenas algunos pocos años al estudio de la filosofía, cuanto más y sobre todo en aquellos que con genuina convicción, así como con diligente y arduo trabajo, han dedicado su vida a esta noble actividad y construido un digno y valioso patrimonio intelectual a partir del ejercicio de la misma. Pero también considero que mi duda es legítima y que, aunque probablemente surge de mi poca experiencia en el campo de la ciencia que ahora pongo en cuestión, la mayoría, si no es que todos, alguna vez hemos tenido la misma inquietud o alguna bastante parecida.
Pero como mi propósito no es ofrecer disculpas sobre mi planteamiento, sino explicaciones, justificaciones y razones acerca del mismo, paso rápidamente y directamente a la fuente de donde brota mi duda, mi propia experiencia, a un contexto crítico que a continuación comparto. Hace poco más de 4 años, el 19 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 13:14 horas, se registró un sismo de magnitud 7.1 que cimbró a varios estados del país, ocasionando graves daños materiales, el derrumbe de varios edificios y casas y una cifra aproximada de entre 369 personas muertas y miles de damnificados. Tan solo en la Ciudad de México colapsaron 38 edificios, provocando la muerte de 228 personas, según cifras del sitio Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En el sur de la Ciudad de México, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario de CEU, se instaló uno de los varios centros de acopio y de ayuda para damnificados. Personalmente acudí y me desempeñé como voluntario en la recepción, clasificación y distribución de los donativos. Tanto al interior del estadio como fuera del mismo, se establecieron áreas bien definidas donde se dispusieron carpas para clasificar las donaciones como cocina, comida, bebida, vestido, herramientas, suministros de higiene personal, medicinas, etc. Además de esto, se brindó capacitación en el uso de herramientas básicas y algunas especializadas, capacitación sobre estabilización de personas accidentadas y primeros auxilios, capacitación acerca de medidas de seguridad y protección civil, así como también se brindó apoyo profesional en áreas como psicología y medicina preventiva en general. Y en este sentido, lanzo una primera provocación. En todo el centro de acopio no se instaló ninguna área de capacitación, apoyo u orientación filosófica. Posteriormente, 2 días después, me integré a los equipos de voluntarios para la remoción de escombros en las zonas donde habrían caído edificios. Apoyé en 2 ubicaciones. La primera en el edificio habitacional de 6 pisos, ubicado en el eje 7 Emiliano Zapata, esquina con Petén, en la alcaldía de Coyoacán, donde lamentablemente fallecieron 10 personas. El segundo lugar donde apoyé como voluntario fue el edificio de oficinas ubicado en Álvaro Obregón, 286 en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se concentró el mayor número de víctimas mortales con 49. El procedimiento logístico para acceder a estas zonas de emergencia era el siguiente. Cada zona de emergencia solicitaba el apoyo de voluntarios, el centro base del estadio universitario corroboraba que esta solicitud de apoyo fuera real y fidedigna, y entonces se enviaba un grupo de voluntarios previamente capacitados y acondicionados con el equipo necesario para realizar la tarea de remoción de escombros. Ya en el lugar, el acceso a la zona de emergencia no era inmediato. Había cierto tiempo de espera que transcurría a través de una fila de acceso. En ambas ocasiones en las que acudí, el tiempo de espera para acceder fue en la primera ubicación 10 minutos y en la segunda 3 horas aproximadamente. Que en realidad no fue mucho, pero de alguna manera servía que fuéramos certificados en ese sentido directamente del Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, ahí supe que había quienes llevaban, personas que llevaban días enteros sin poder ingresar, cada día regresaban a sus casas y volvían al día siguiente sin que su situación fuera diferente. Es decir, pasaban 2, 3, 4 días sin poder ingresar a apoyar a la zona donde había colapsado algún edificio. No es que hiciera falta el apoyo solicitado, la razón simplemente era otra. En las 2 ocasiones y pocas horas que yo esperé personalmente, me di cuenta, me pude percatar que el personal del interior de la zona de emergencia salía varias veces al día a solicitar el apoyo para el relevo de voluntarios. Sin embargo, los voluntarios que requerían eran arquitectos, ingenieros, topógrafos, electricistas, carpinteros, albañiles. Y aquí lanzo una segunda provocación. En ningún momento solicitaban filósofos. Y creo que, de acuerdo con lo que he avanzado hasta el momento, he establecido la idea de la primera premisa. Paso ya muy brevemente al siguiente caso que quiero compartirles, ¿no? Que es el contexto de crisis en la pandemia por COVID-19.
El 17 de noviembre de 2019, en la provincia de Hubei, en Wuhan, China, se detectó una extraña enfermedad en un paciente de 55 años. Este sería el primer caso confirmado a nivel mundial de COVID. Poco más de 3 meses después, el 27 de febrero del 2020, se registró el primer caso de COVID aquí en México. A partir de la fecha de este primer diagnóstico, el número de casos ha aumentado exponencialmente. Actualmente, México forma parte del grupo de países más afectados por el virus, solo superado por Estados Unidos, Brasil y la India. En México actualmente hay más de 3.5 millones de contagios y más de 270,000 fallecidos según datos oficiales de la misma Secretaría de Salud. Datos, repito, datos oficiales, sin contar los que no han sido registrados, que como sabemos pueden multiplicarse mínimo por 2. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote de coronavirus COVID-19 por la cantidad de contagios y los países involucrados. Desde la aparición del virus y durante todo este tiempo de pandemia, las consecuencias más graves han afectado 2 aspectos principalmente. Por supuesto, el de la salud y, en segundo lugar, el económico. Así pues, los principales esfuerzos por combatir y resolver esta crisis en todos los países del mundo han surgido y provenido principalmente de la comunidad científica y médica y económica financiera. En ambos casos de crisis a los que me he referido, es decir, al sismo del 2017 y la pandemia por COVID-19, la comunidad filosófica en particular ha sumado esfuerzos para contribuir a la comprensión e interpretación de tales situaciones por medio de trabajos escritos de diversa índole, especulativos, hermenéuticos, interpretativos, críticos, ensayísticos y propositivos incluso, de todos y cada uno de los aspectos desde los que se puede abordar tales situaciones. A este respecto planteo la siguiente cuestión o las siguientes cuestiones. ¿Este tipo de reflexiones es lo único que puede aportar la filosofía en momentos críticos? Si es así, ¿cuál es su relevancia práctica real? Es decir, ¿cómo repercute o de qué manera incide en un contexto social determinado con exigencias y necesidades específicas? Si no es así, ¿cuál es el compromiso específico de la filosofía en este tipo de crisis? Y sobre todo, esto es muy importante, ¿cómo ha de llevarlo a la práctica? Repito, ¿cómo ha de llevarlo a la práctica para mejorar la realidad concreta y cotidiana de la sociedad? Y por supuesto, el día a día de los ciudadanos. Lo planteo de otra forma. En situaciones como las que he tratado, repito, situaciones reales, concretas, específicas y sobre todo de extrema urgencia. ¿Podemos concebir soluciones viables en este tipo de soluciones sin la intervención de la investigación científica? ¿Podemos pensar en un contexto así una solución sin que la ciencia intervenga? Ahora, hagamos el mismo esfuerzo, hagamos la misma pregunta, cambiando una variable. Esto es, ¿podemos concebir soluciones viables sin la intervención de la filosofía? Cada uno haga el esfuerzo, haga el ejercicio. Por un lado, podemos pensar una solución en este tipo de situaciones sin ciencia, y por otro lado, podemos pensar o concebir una solución sin filosofía. Continúo. Hasta esta parte, y de acuerdo con todo lo anterior, creo que pudiera parecer, con justificada razón, que apoyo y defiendo la idea de que la filosofía carece de utilidad práctica. Sin embargo, personalmente creo que las 2 preguntas anteriores tienen respuesta negativa. Es decir, que en ambos casos no podemos concebir una solución sin ciencia y sin filosofía respectivamente. Creo genuinamente que en ambos casos son necesarias ambas, por un lado la ciencia y por un lado la filosofía. Pero después de haber planteado todo este análisis que parte sobre todo de la experiencia personal, de la experiencia cotidiana que he tenido,
quiero ir concluyendo con la siguiente reflexión, que tiene que ver puntualmente y muy concretamente a esto que me acabo de referir, a este punto último en el que considero que son necesarias en cierto sentido ambas, tanto ciencia como filosofía. Ciertamente creo que una prueba, que una solución, tiene que partir del razonamiento y la reflexión sobre el objeto de estudio. En este sentido, creo que la filosofía es imprescindible. Pero también considero que tal prueba tiene que consistir en hechos, o mejor dicho, que una prueba tiene que, valga la redundancia, probarse mediante hechos. No creo que haya otra medida de evaluación. Una prueba tiene que probarse mediante hechos. Y en este sentido, estoy convencido de que filosofía y ciencia son indisociables. Me parece que lo anterior siempre ha sido bien asimilado por la comunidad científica. Esto es, que en toda investigación científica siempre se integran y asumen presupuestos filosóficos. En cambio, me parece que la comunidad filosófica, a causa quizá de la hiperespecialización y de métodos reduccionistas y simplificadores, se aleja cada vez más de la factualidad de la ciencia. Y en este sentido, es donde creo que entra esta nueva perspectiva de la que hablé al inicio de mi intervención, la perspectiva compleja o las ciencias de la complejidad. Y ahora comparto una muy breve, digamos, especie de definición, si se le puede llamar así, de lo que es esto. La complejidad es una propiedad inherente de todos los fenómenos y sistemas que se caracterizan principalmente por sus interacciones, tanto internas como externas, que se encuentran en todos los niveles y escalas, y por consiguiente en todas las disciplinas. De acuerdo con esta caracterización de complejidad, podemos colegir que las ciencias de la complejidad, más que una ciencia plenamente establecida, con un campo específico y determinado de aplicación, es ante todo un conjunto de metodologías, procedimientos y formas de hacer ciencia que tiene diversas aplicaciones en todas y cada una de las disciplinas. En este sentido, las ciencias de la complejidad no son solo una ciencia más, un sistema, una teoría o una visión explicativa del mundo, sino además una perspectiva complementaria para todas las ciencias, una forma de posicionarse y hacer frente al mundo. Esto es una forma de actuar realmente, de actuar prácticamente y cotidianamente, no solamente especulativa o teóricamente. Concluyo. Estoy convencido de la utilidad y la necesidad de la filosofía, pero tal necesidad no podrá ser justificada o refutada en una ponencia. Solo puede mostrarse y ponerse a prueba a través de la experiencia en la práctica, donde también tendrá que asumir sus límites e insuficiencias. En este sentido, ciencia y filosofía tienen que conformar un conocimiento interdisciplinario y al mismo tiempo complementario, es decir, un conocimiento complejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángel, y felicidades por el texto que nos has leído, por tu ponencia. Y bueno, y pues sí, has mencionado eventos desafortunados que definitivamente marcan la vida de todos y alteran nuestra cotidianidad, como puede ser un sismo, ¿no? O bueno, la actual crisis sanitaria. Y pues bueno, agradezco la participación de Ángel, la participación de Uriel
y también agradezco la participación de Ángel, Andrés y Uriel. Creo que todavía tenemos unos 10 minutos que podemos dedicar sin problemas a cualquier tipo de duda o participación, tanto de las personas que nos acompañan en la transmisión como la que nos acompañan, digamos, en la sala de Zoom. Abro el micrófono para que cualquiera de los presentes pueda pedir la palabra, o en caso de que no estuvieran dentro de la llama de Zoom, pueden hacerlo escribiendo en el Facebook, en la transmisión de Facebook, si gustan comentar o hacer algún tipo de apreciación. Bueno, creo que los presentes, por lo menos de la sala de Zoom, creo que no tienen dudas, no tienen comentarios, pues y parece ser que tampoco tenemos en el Facebook. Pues bueno, entonces, si es el caso, pasaríamos entonces a cerrar la mesa, aunque me voy a dar el chance de comentar. Aquí vi que pusieron, al menos María José comentó aquí en el Facebook: excelente espacio y muy buenas reflexiones. No me deja ver más comentarios, pero creo que había un par más. Creo que felicitaban a Andrés Cuarán también por su participación. Y pues bueno, sin más, entonces daríamos por concluida la mesa, y pues agradezco a todos los asistentes del simposio, a todos los que nos han seguido en la transmisión en vivo en Facebook, y agradezco también notablemente la participación, voy a decir sus nombres, ¿no?, de Katia Flores, de Carmen y de Carmi, que pues nos han estado ayudando en la parte del equipo de la FM. También gracias a ellas por estar presentes con nosotros y apoyarnos técnicamente en todo lo que se requiere para sacar adelante el simposio y el Congreso en su totalidad internacional de filosofía. Pues muchas gracias y esperamos que nos sigan en la próxima mesa, que dará inicio a las 11 de la mañana de hoy mismo, que será nuestra mesa 2, en la que participarán nuestros compañeros Diego, Axel Lara, nuestro compañero Andrés Felipe Villamil Lozano y nuestra compañera, si no mal me equivoco, déjenme revisar el programa para no decir algo que no sea el caso, porque lo he hecho en memoria. Dame aquí un momento para decir nada más quién más estará participando en la próxima mesa. En segundos. Y aquí la tengo. Estará participando Margot, nuestra compañera Margot Sonneville. Pues sin más, espero que también nos puedan acompañar, ya sea en la transmisión o seguir los que estamos aquí en la llamada de Zoom, a nuestra mesa que comienza a las 11, es decir, en unos 20 minutitos. Pues muchas gracias a todos, un gusto haberlos escuchado. Gracias de nuevo a nuestros ponentes, a Uriel, a Andrés, a Ángel, y un saludo y un aplauso a todos. Gracias. Muchísimas gracias.